Bueno, hermanos, ¿qué sería de nosotros sin el amor de Cristo? Amén. Bueno, vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Esther. Entonces vamos a pasar a mirar los últimos versículos del capítulo 3, es donde nos quedamos la semana pasada. Esperando ahorita que la pongan en la pantalla. Recuerdan que en la semana pasada aprendimos que la población judía estaba bajo la sentencia de la muerte y se iba a ejecutar un crimen increíblemente injusto. ¿Se recuerdan de Amán, el decreto que había establecido? Entonces, yo por lo menos tengo unas preguntas. Y la primera es que no le importaba que iba a morir una multitud de personas inocentes. Y todo porque Mardoqueo no se inclinaba cuando pasaba a él. Recuerda que era algo personal entre los dos. Y decide Amán destruir a todo el pueblo de los judíos que estaban en Persia. Entonces, hay que recordar también, hermanos, que el mismo rey Asuero ni Amán tenían idea que la reina Esther era judía y también iba a ser parte de esta masacre, la misma reina. Entonces, este libro nos ha enseñado a nosotros que en la historia podemos comparar lo que sucedió ahí en Persia como un juego de ajedrez. No sé si aquí juegan ajedrez, hermanos, por lo menos lo han visto. ¿Alguien conoce el juego? Bueno, bueno, entonces en este juego tenemos a Dios y a Satanás. Es similar a lo que pasó con Job. Recuerda que Job se acercó al Señor y empezó a hablar sobre lo que el Señor, cómo lo trataba a Job, y que si solamente tuviera momentos difíciles y tentaciones, que iba a caer y no ser fiel. Y el Señor dijo, bueno, vamos a jugar este juego. Y es lo mismo que está sucediendo en Persia. Los jugadores son invisibles. No ves la mano de Dios al principio aquí y puedes ver lo que está haciendo Satanás. Y Satanás creyó que cuando puso a Amán ahí en esa posición de autoridad, él pensaba que pudiera haber anunciado jaque, ¿no? En inglés decimos check. Amán, en la posición de autoridad, había mandado este decreto de destruir a los judíos y era como si él estuviera diciendo jaque. Pero Dios, moviendo también las piezas, Dios que mueve reyes y reinas y los nobles y las naciones, pues él pone y colocó en su lugar a Mardoqueo y a Esther. ¿Y sabe lo que dice el Señor? Jaque mate. Fíjense, hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ver cuando Dios está obrando en nuestras vidas? Lo vemos, lo conocemos, ¿sí o no? Pero también existe la obra de Dios que no vemos. Él está armando el escenario y Él está moviendo piezas que ni sabemos nada de lo que va a suceder en un futuro, pero Dios sí sabe. Y Él puso a la reina Esther al lado del rey en su trono, porque sabía que la amenaza, por lo menos, existía de exterminar a los judíos. Entonces ella se va a convertir en alguien que va a interceder, alguien que va a intervenir. Ella se va a convertir en un mediador, ¿no? Porque va a llegar a
la presencia del rey para pedirle sobre el pueblo de los judíos. ¿Tenemos nosotros abogado? Ella es un ejemplo, ella es una figura de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Esther es una figura, un ejemplo de alguien que intercede por nosotros, en este caso por los judíos. Y nosotros tenemos al Señor en esa capacidad. Qué bonito, hermano, saber que Él nos escucha. Qué increíble bendición saber que tenemos acceso al trono de la gracia cuando hay alguna necesidad. ¿Podemos llegar con confianza, hermanos? Sí. ¿Y nos escucha? ¿Y nos comprende? ¿Y nos tiene compasión? Pero todo eso es muy bonito. Pero lo más importante, que es soberano y es poderoso y puede hacer algo, mover las piezas en nuestro favor. Entonces, están derrotados. Todos los que van contra el Señor van a perder. Nosotros vamos a tener la victoria, porque esa victoria Cristo ya lo alcanzó por nosotros cuando fue a la cruz del Calvario y cuando se levantó de entre los muertos y cuando ascendió otra vez a la diestra del Padre y con la promesa de venir de vuelta. Ya ganamos. Entonces nuestra parte es estar donde estamos y confiar en Él. Aunque todo se ve increíblemente difícil. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces encontramos, y les voy a dar unas citas para que lo escriban, y lo pueden ver después porque me gusta como maestro darles tarea. Amén. Apunten estas citas. Job 12:23. Salmos 22:28. Daniel 2:21. Hechos 17:26. Todos esos versículos hablan de cómo Dios maneja todo. Los dos últimos. Bueno, les voy a dar otra vez. Les voy a dar y si quieren pedirme después, pero lo voy a dar otra vez. Gracias. Job 12:23. Salmos 22:28. Amén. Daniel 2:21. Y le voy a decir al hermano Sigala que lo lea ahorita. Hechos 17:26. Mira, normalmente no tenemos este sermón interactivo, pero que alguien me lea también Hechos 17:26. Entonces, hermano Sigala, Daniel 2:21. Y muy fuerte. Y la hermana Olga, debí levantar la mano. Hechos 17:26. Nada más para establecer un punto desde el principio. Cuando estamos leyendo esta historia, tenemos esto como un filtro que nos está ayudando a entender qué está haciendo el Señor. Hermano Sigala, primero le voy a dar la palabra. Daniel 2:21. Está ahí en el Antiguo Testamento, hermano. A mí me gusta ir al medio y a la derecha. Hermano está. Hermana, tienes hechos, hermana primero, entonces, hermano. Oh, hermano, ya está listo. Perdón, hermana. Escuchen nada más para tener idea de lo que está pasando en Esther. 2:21. Gracias. Él manda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Ok, muy bien, hermanos. ¿Entendemos algo ahorita sobre qué es lo que hace el Señor? Pone y quita. Quien quiera. Hermana. Hechos 17:26. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habitasen sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Ajá. Entonces, no solamente mueve los tiempos, no solamente actúa en el
momento preciso. Aún las naciones sube y baja, y aún la geografía. Es decir, donde está un país está ahí con propósito. Por ejemplo, vamos a decir, qué interesante que Estados Unidos tiene a sus dos lados océanos. En nuestro lado acá, que tenemos, que es bien grande, el Pacífico. Del otro lado, el Atlántico. ¿No? ¿Qué país realmente ha podido invadir en los Estados Unidos por esa razón? Ninguno. Bueno, había un mexicano que entró por el sur, es que dicen que invadió los Estados Unidos. ¿Sabes quién era? Pancho Villa. Pero no duró mucho. La idea es esta. ¿Hasta dónde está los Estados Unidos? Está puesto ahí para protegerla y lo ha protegido, quién sabe por cuánto tiempo más, porque somos un país, una nación que se está alejando de Dios. Pero el punto es esto, lo que está sucediendo con Esther, la amenaza, ya lo vimos, tenemos enemigo, tenemos un adversario, estamos en una batalla, una guerra espiritual y siempre será así hasta que venga Jesús en la segunda venida para conquistar este mundo. Pero mientras va a haber batallas, va a haber el enemigo y lo tenemos que aceptar y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para enfrentarlo. Dice aquí en Esther 3, entonces voy a orar por el sermón y voy a seguir. Padre, bendiga nuestro tiempo en tu palabra. Abre nuestros ojos para verte más claro que nunca y poder crecer en nuestra fe, conociendo y reconociendo, aceptando, Señor, que tú estás manejando cada detalle de nuestras vidas y aún de las naciones en este mundo, Señor. Tú tienes tus planes y tus propósitos y se cumplen, Señor, a tu tiempo. Debemos confiar en ti siempre, Señor. Descansar, Señor, en tu fidelidad. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dice el día 13, estamos en Esther 3:12, del mismo mes primero fueron llamados los escribanos del rey y todo lo que les mandó Amán, lo escribieron a los sátrapas del rey y los capitanes que gobernaban cada provincia y a los príncipes de cada pueblo. El escrito se hizo a nombre del rey Asuero en la escritura y en la lengua de cada provincia y cada pueblo, y fue sellado con el anillo real. Entonces se anunció este decreto a todo lo que era el Imperio Romano y tenía la firma, o en ese entonces esa cultura, el anillo del rey fue sellado con autoridad y aprobación, y entonces fueron a anunciar que en cierto día se iba a destruir todo el pueblo de los judíos. Fíjense el versículo 13. Las cartas enviadas no fueron emails, hermanos, porque no tenían. Fueron cartas enviadas por medio de correos a todas las provincias del rey. Ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Y fíjense, hermanos, qué increíble, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Este hombre Amán no tiene filtro. Es un hombre con un corazón de maldad. Dice que también se iban a apoderarse de sus bienes. Qué conveniencia, ¿no, hermanos? Los matamos, pero nos quedamos con sus cosas. Todo esto debía hacerse el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Una copia del escrito entregado por decreto a cada provincia fue publicada en todos los pueblos a fin de que se prepararan para aquel día. El edicto fue dado en Susa, capital del reino,
y por mandato del rey los correos salieron con toda rapidez. Y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, en la ciudad de Susa reinaba el desconcierto. ¿Qué hacían Amán y el rey? Casualmente bebiendo. Imagínate, se va a destruir todo un pueblo y ellos así como no es nada. Nos habla mucho de por qué la ciudad estaba en desconcierto. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Dónde está la gloria de la antigua Persia hoy? Irán supuestamente quiere levantarse siendo el mismo área geográficamente hablando, pero no pueden, no han salido adelante. ¿Qué pasó con Persia? Se quedó derrumbado en el polvo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios había dejado en claro que cualquier nación que quisiera dañar a Israel iba a ser maldecido. ¿Recuerdan la promesa que se había hecho a Abraham? Bendiceré a los que te bendicen y maldiceré al que te maldice. Y en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Sabes por qué cayó Persia? ¿Sabes por qué cayó Grecia? ¿Sabes por qué han caído todos los imperios de ese mundo? Porque Dios es fiel. Si tuvieron maltrato y maltrataron a Israel, cayeron. Espero que nuestro país, los Estados Unidos, siga siendo aliado con Israel, porque el día que no es cuando empieza también nuestra caída. Tenemos que entender que Dios es fiel a su palabra. Es lo que estamos viendo aquí en Esther, que Dios va a cumplir lo que ha dicho. Él no miente. Y tenemos que tomar la decisión de aceptar esa verdad. Tarde o temprano se va a mostrar que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Y estamos viendo en nuestros días más y más y más de las profecías que se pusieron hace miles de años. Se están cumpliendo enfrente de nosotros. Podemos dar o poner el ojo ciego, como que yo no veo nada. Pero eso no te va a quitar la responsabilidad de actuar sobre lo que Dios ha dicho. Tarde o temprano, la palabra de Dios se va a cumplir y vamos a dar cuenta con quién estamos tratando. Y eso es muy importante para nuestra historia. ¿Cuál fue la reacción, hermanos, de la ciudad, en este caso lo que vimos aquí en Susa? Dice que estaban desconcertados, podemos decir. No lo podían creer. La gente común estaba asombrada. ¿Por qué un decreto tan más allá y absurdo solamente porque un hombre no se inclinó a Amán? Y ellos se quedaron confundidos, no lo podían creer. Pero es lo que pasa cuando el pecado no tiene restricciones ni límites. El pecado corre hasta que algo lo detiene. Y normalmente es el Señor que tiene que poner un alto. Fíjense en Noé. Imagínate la maldad en una manera tan profunda que Dios tuvo que destruir todo el mundo en ese diluvio, -8. Que leyendo en Génesis 6, dice que Él mismo se había arrepentido de haber creado al hombre. Claro, Dios no se puede arrepentir. Lo está diciendo el autor, que es Moisés, en términos humanos, para que podamos entender el corazón de Dios. Y decidió empezar de nuevo.
La maldad hasta ahí llegó. Las cosas en el cual lo que puede ser el hombre, que son delante de los ojos de Dios tan horribles, que llega el momento donde Él dice, hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, entonces, Amán, en su decisión, en su decreto, que ya se estaba anunciando a todo el imperio, se ha olvidado de una cosa muy importante. Hizo un error muy grave. ¿Y saben cuál era? Se olvidó de Dios. Se olvidó que iba a tener que dar cuentas con Dios. Vivir sin Dios te lleva a la ruina, a la destrucción. Y es lo que estaba pasando ahí. Entonces, como leemos ahí, terminando el capítulo 3, estamos viendo que la gente no lo podía creer y cómo respondieron los judíos. Lo vamos a ver aquí en el capítulo 4. Nos dice que hacían grandes lamentos. Lloraban por lo que había pasado o lo que había anunciado. Fíjense el capítulo 4. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos, se cubrió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura, hasta llegar ante la puerta del rey. Allí se detuvo, porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Fíjense, hermanos, se convirtió, por lo menos por los judíos, en un funeral. Lo que habían escuchado, lo que iba a pasar. Mardoqueo caminando por las calles hasta llegar a la puerta del rey, y ahí llorando, gritando, golpeando ciertamente su pecho, y todos lo miraban. Dice que también llegó a escuchar de esto Esther. ¿Recuerdan que ella dónde vive? En el palacio. Aparentemente las noticias no lo había recibido ella. Estaba ella aislada de muchas de estas cosas. Dice el versículo 4. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Entonces aparentemente ella no sabía lo que estaba pasando, o por lo menos no sabía todo. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Mardoqueo lo negó, porque eso iba a indicar a Esther qué tan serio era lo que estaba sucediendo, porque no lo había entendido hasta el momento. No estaba al tanto del decreto y estaba bien protegida de la vida pública, pues es la reina, ¿no? Dice el 6. Atac salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba ante la puerta del rey. Mardoqueo lo puso al tanto de todo lo que le había acontecido y de la plata que Amán había prometido entregar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. También le dio una copia del decreto que había sido publicado en Susa, que ordenaba que los judíos fueran destruidos, a fin de que se la mostrara a Esther y le encargara presentarse ante el rey para suplicarle e interceder por su pueblo. Atac volvió y le contó a Esther lo que Mardoqueo le había dicho. Entonces, hermanos, se dan cuenta que había un cambio de comunicación usando el eunuco. Hoy día lo hubiéramos hecho así con nuestros teléfonos en textos, ¿no? Mandando uno al otro.
diciendo, no lo vas a creer lo que está pasando y lo que la amenaza que está sucediendo. Pero en aquellos días no tenían ese medio, entonces se comunican y la reina especialmente protegida, entonces se comunica y se da a entender lo que iba a pasar y qué es lo que pide Mardoqueo de ella. Lo dicen que suplicara y intercediera por su pueblo. Entonces Esther se convierte en mediador. Ella está en medio. Y de repente nos damos cuenta que Dios, usando esta historia, este evento, y hablando de la ilustración que les acabo de mencionar hace un momento del juego de ajedrez, Él empieza a mover las piezas. ¿De qué se están preocupando, hermanos, en su vida? Cristianos. ¿Qué amenazas existen? ¿Qué peligros existen? ¿Qué necesidades existen? ¿Qué decisiones tienen que tomar? ¿Qué enfermedad estás sufriendo? ¿Qué trabajo no tienes? ¿O de dónde de dónde va a suplir Dios tus necesidades y cómo va a proveer lo que tú necesitas? Tenemos abogado. Yo creo, la oración, el hecho de interceder, yo creo, es una observación entre cristianos. No debe ser así. El recurso que menos usamos y debe ser el que más usamos, porque tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que, como les escribí antes, nos está escuchando y esperando que le platiquemos todo. ¿Aquí alguien ha tenido que ir a la corte? Tratar con el sistema legal por alguna razón u otra. Tan fácil te puedes chocar y te metes en unas broncas legales, porque hasta los seguros ya no quieren darte seguridad. Pelean contigo, ¿no? Uno dice, yo voy a ir a la corte, yo me voy a representar a mí mismo. ¿Por qué voy a andar pagando tanto lana? Y llegas ahí y te das cuenta que no sabes nada. No conoces la ley, no tus derechos, nada. Entonces estás ahí como desnudo, sin representación. Pero no es así para el cristiano, hermanos. Tenemos abogado, tenemos mediador, tenemos un sacerdote que le importa tu vida. Hay que orar, especialmente en una situación como esta. Entonces, con tan serio que está la situación aquí, Mardoqueo dice, oiga, te encargo que te presentes ante el rey para suplicar y interceder por tu pueblo. Esther responde. Te recuerda que es un diálogo aquí. Están hablando y después le toca a otra persona, después le toca. Y dice, entonces Esther le dijo a Atac este mensaje para Mardoqueo. Todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que, sin ser llamado por el rey, entre en el patio interior para verlo, y esa ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella el cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Mira, ella tenía incertidumbre, dudas. Pensaba, híjole, no he visto a mi esposo por 30 días. Oye, hermanos, no recomiendo eso para sus matrimonios. No lo había visto por 30 días. Y fíjense que en esta cultura, aunque era reina, tenía que esperar por permiso de presentarse ante él, especialmente en los atrios de las cortes del rey. ¿Te puedes imaginar, hermana? Le tienes que mandar una petición a
a nuestro hermano, le dije, oye, ¿puedo venirte a ver? ¿Te imaginas? No lo he visto por 30 días. Como había ciertas dudas. Lo que me estás pidiendo tiene riesgos. ¿Y qué tal si está de mal humor el viejo? ¿Recuerdan lo que le pasó a Basti? Porque dijo que no, porque no quiso bailar frente a todos los hombres del banquete. Yo creo que hizo lo correcto, ¿no? Pero aquí tenemos otra situación. Ya tienen fecha de cuándo van a cumplir con esta destrucción de los judíos. Entonces ella no tiene mucho tiempo. Y dice, híjole, hay una ley. Si yo entro ahí sin haber sido invitado. Y gracias a que tenemos cuando hay, no sé, fiesta en casa de uno, pues mandamos invitaciones, ¿no? Todavía existen algunas formalidades. ¿Sí? ¿Sí existen todavía? O uno llega así nada más a su casa. What's happening? Y dice, híjole, todo está hecho, bueno, bolas aquí, hasta ni me he bañado. Y ya están ahí enfrente en la puerta. ¿Te das cuenta que es necesario? Especialmente un rey que me imagino que tiene muchas personas buscándolo. Y aquí tenemos la reina, su propia esposa, que también dice, híjole, la cosa está medio difícil. Entonces, en el versículo 12 dice, cuando le dijeron a Mardoqueo lo que a Esther había dicho, mandó a decirle, no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que la de cualquier otro judío. Mardoqueo le recuerda a Esther que ella también sería parte de este masacre si no habla, si no dice algo, que nadie recibe un pase gratis. Que también le va a afectar a ella, porque todavía no sabe que es su día. Entonces, Mardoqueo expresa su confianza en Dios. Él entiende que Dios tiene control y dice, fíjense, si ahora callas, versículo 14, por completo, vamos a suponer que ella decide no cooperar. Vamos a pensar que ella decide no participar. No, fíjense que es muy peligroso. Fíjense lo que dice él. Si ahora callas por completo, si no haces nada, si te conviertes en cobarde, más bien, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Es una parte muy importante de este libro. Si tú no respondes, lo podemos poner aquí en el siglo XXI, en la iglesia Crosspoint y en tu vida. Si no hacemos lo correcto cuando la oportunidad se presenta, si no hacemos lo que Dios nos ha pedido, porque el momento es hoy, no va a haber otra oportunidad. De otra parte, ¿qué? Nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Fíjense, hermanos, de otra parte Dios siempre tiene a alguien. Y Dios, de otra parte, Dios siempre tiene sus recursos y su respuesta. Y si no somos nosotros, va a haber y va a ser otra persona. No somos indispensables. Y lo que está diciendo aquí es muy importante. Él está diciendo, oiga, yo confío tanto en Dios y que Él es soberano. Ya sea, Esther, que tú lo hagas o no, se va a hacer. Es como los 3 jóvenes hebreos en Daniel. Cuando
estaban bajo la amenaza de sus vidas también por no adorar al ídolo hecho de oro, a la estatua de oro. Ellos decían, mira, yo no sé lo que va a hacer Dios. Es lo que decían al rey de Babilonia, el rey Nebo. Y ahí me quedo porque el resto del nombre no puedo. Nabucodonosor. Milagros pasan, hermanos. ¿Qué decían? Hey, no es correcto adorar a ídolos. Y aun si nos metes al horno de fuego y nos matas, no lo vamos a hacer. No sabemos si Dios va a salvarnos, pero aún no lo haremos. Y es lo que está sucediendo aquí. Él dice, es decir, Mardoqueo está diciendo a Esther, de otra o de alguna otra parte, ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pues de alguna otra parte, no sabemos de dónde, pero Dios siempre va a proteger a los suyos. ¿Cómo? No sé. Ni sabemos lo que viene mañana. No tenemos suficiente inteligencia ni suficiente conocimiento del futuro, no lo podemos controlar. Entonces lo que está diciendo, pero yo conozco a alguien que sí lo puede controlar. El Señor, es decir, Jehová. Ese es el Dios que servimos de la Biblia. No hay otro. Este es el Dios de la Biblia. Y sabemos, hermanos, que Él tiene esta confianza en la fidelidad de Dios. No, escúchame bien, Mardoqueo no tiene confianza en la fidelidad de Esther. Está apelando que sea fiel, pero no puede poner su seguridad en ella por completo porque es humana. ¿Sí me entienden? Nuestra confianza no está en los hombres, ni en el gobierno, ni en tu abuelita, tan buena que es solamente en Dios. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Pero tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que deben hacer? Confiar en Dios y hacer lo correcto. No callarnos cuando existe esta amenaza, este horrible decreto contra su pueblo. Pues voy a entrar aunque no me ha invitado. Y si muero, muero. Esto requiere que, hermanos, valentía. No sé si lo estoy leyendo bien. Si ahora callas, versículo 14, por completo. Es decir, muchas veces la oportunidad se presenta para obrar y obedecer al Señor y actuar por la fe, porque ahí está la necesidad y nosotros podemos cumplir con la tarea que se nos ha encomendado y no hacemos nada. Bueno, otra persona lo va a hacer, porque así de grande es su reino. Pero nos damos cuenta, hermanos, porque le voy a dar vuelta a esto. Cuando se presenta la oportunidad, y sí requiere de nosotros la fe, confianza de actuar sobre esa oportunidad que se presenta, para no menos que salvar a esta nación. Cuando se presenta, sí podemos decirle al Señor que sí. ¿Por qué no entendemos que la palabra y la oportunidad de decirles que sí existe? ¿Por qué siempre tenemos que decirle que no? Oh, espérame un ratito. Pues no hay tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Somos un pueblo de fe. Yo lo he pensado mucho, pues como pastor, pues, parte de mi tiempo es en pensar sobre cosas que tal vez no piensan otros. Pero la fe, yo creo, si lo quieres medir de qué se compone, creo que 90% de la fe es valentía. Y 10% es todas las demás cosas que dicen que es. Por eso le dice Josué al pueblo de Israel, sean valientes cuando van a entrar al
tierra prometida. Y lo dice, sean valientes, la Biblia, en todos los libros, sean valientes, porque requiere de nosotros de dejar de depender de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros recursos, y depender totalmente de Dios, porque nos creemos independientes. Llega el momento aquí, si no dependen de Dios, están acabados. Es uno de los versículos, historias más increíbles de la Biblia. Nos hemos tardado 4 semanas para llegar aquí. De aquí adelante vamos a ver cómo se cumple, pero Mardoqueo sabe que muchas veces las personas pueden decepcionarnos, pero jamás nos puede decepcionar el Señor. Y le dice, él está comunicándose y tratando de convencer, o por lo menos pidiéndola a ella, tú estás aquí. Mira lo que dice la última parte del 14. ¿Quién sabe, mija? Tal vez lo dijo así. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Es uno de los versículos más populares de la Biblia, hermanos. Amén. ¿Quién sabe? Lo voy a poner en otra traducción. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Es lo que está diciendo. ¿No has hecho la pregunta, hermanos, sobre tu propia vida de por qué estás aquí en este momento de la historia? ¿No sientes la necesidad de entender por qué Dios te creyó y para qué estás? ¿Y no quisieras que tu vida tuviera valor y cumpliera con el propósito de tu vida? Claro que sí. ¿Quién sabe si has llegado al reino de Dios para un momento como este? Es lo que está pasando. Mardoqueo también deja en claro que existía esta oportunidad para Esther de llegar a la ocasión y cumplir con la misión que aparentemente fue asignada para ella. Es tan claro, yo lo había dicho antes, es un ejemplo medio, el nivel más bajo que lo que está haciendo Esther. Pero ¿saben qué, hermanos? Aquí existe un piano. Bien padre este piano. ¿Hay alguien aquí que sabe tocar el piano? ¿Eres parte de la iglesia? ¿Sigues este ministerio? Y tú eres el que puede tocar el piano. ¿Por qué no lo estás tocando? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o estoy loco? Hay necesidad de que haya alguien enfrente que recibe a los que vienen a visitarnos, o por lo menos vienen por primera vez. ¿Qué no sería bonito que la persona aquí entre nosotros más linda, más cordial, con sonrisa y siempre muy lleno de gozo y paz para recibirlo? ¿Dónde estás? ¿No me entienden, hermanos, lo que estoy diciendo? Tenemos necesidad de, no sé, pintar y de que lo hemos hablado, no es que no lo hemos hecho, pero hermanos, y tenemos aquí este edificio que Dios nos ha regalado, pues ¿qué estamos haciendo? Hay que cuidarla. Esa es nuestra oportunidad. No es de que siempre debemos decirle a Dios, yo tengo deseo de otra posición. Promuévame, deme una promoción. No, debes servir al Señor ahí donde estás. Siempre quieres otra cosa, pero no quieres hacer nada con lo que tienes. Un día
unos de estos días. No, hermanos, el día de salvación es hoy. No tienes mañana garantizado. Ni Esther, ni los judíos, con estos malvados que quieren destruirlos. Entonces le dice, Mardoqueo le apeló indirectamente a ella a través de los eunucos y dice, ¿quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Dios puede promover a un huérfano como ella y subirlo a un estado y posición muy alto como lo hizo con Esther. ¿No pudiera Dios también moverte a ti? ¿Qué? ¿Tu situación le va a causar a Él que caiga de su trono? Cuando te presentas y le dices lo que está sucediendo en tu vida y Él va a decir, ¡ay, no puedo! Y se cae. No, hermanos. Leímos antes de las naciones que Él mueve, de reyes que sube y baja. Ese es el Dios. Y en esta historia es quien quiere que conozcas. Este Dios. Entonces, la aplicación para nosotros entonces es que Dios nos promueve o nos pone en un lugar por una razón. Y necesitamos el coraje, la valentía para ver esa razón y caminar en ella. No donde quisiéramos estar o donde un día estábamos, pero ya no lo tenemos. Donde estamos, aquí, en este momento, la oportunidad existe. Pregúntale, Señor, ¿para qué estás aquí? Y corre rápidos hacia ese propósito, porque será la bendición más grande de tu vida cuando te encuentras en su voluntad, porque te hizo por esa razón, para su propio placer. Llegamos entonces al fin, hermanos, y vamos a tomar la Santa Cena. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta, el 15. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día y no coman ni beban nada durante 3 días. Primero lo que hizo Esther es, ella solicitó un ayuno de 3 días. Y me imagino que también era tiempo de oración y súplica. Primero, antes que nada, eso. Y después dice, entonces, ¿verdad? Después de eso me presentaré ante el rey. ¿Qué va a hacer? Iré al rey. Después de orar y ayunar 3 días, oraciones y súplicas, tomo esta decisión. Es decir, oramos primero, después actuamos. ¿Y qué hizo? Me voy a presentar delante del rey y si tengo que morir, pues moriré. Otra versión dice, y si perezco, que perezca. Alabado el Señor por estas palabras, hermanos, porque ¿sabes quién más los dijo? Jesús dijo esto en Mateo 10:28, no temas no temas a quienes matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y Pablo también dijo en Filipenses 1:21, vivir es Cristo y morir es ganancia. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, gracias una vez más. Es una historia de película, la verdad, Señor. Pero en esta historia, Señor, tú estás obrando, aunque no lo vemos. Y nos presentas, Señor, con oportunidades de actuar, de cumplir, de hacer las cosas que se deben hacer en el momento preciso, y queremos ser un pueblo así, una persona así, un cristiano, una cristiana así, que creemos y confiamos completamente en ti, Señor, y no importa el riesgo, no importa, Señor, nada,
menos seguirte y obedecerte, Señor. Ayúdanos a ser así, Señor, porque tiene mucho bendición vivir en tu voluntad. Gracias, Señor. No sé quién necesitaba escuchar esto, pero tú sí. Es lo maravilloso de tu palabra, Señor. Tú sabes cómo alcanzar al que lo necesita, aún cada uno de nosotros en maneras diferentes tal vez. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo y te agradecemos por una historia tan increíble, Señor, viendo tu mano obrando aquí entre nosotros. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos todo, Señor, en Cristo Jesús. Amén.